No thanks. ¿Por qué? No, no mucha pena, abuela, pero yo el domingo escribí a las 3 de la tarde que podía hacerlo y nadie me contestó. Juliet, si puedes cerrar tu micrófono. Mejor. Ay, qué pena, Diana. Tranqui, no te preocupes. Bueno, ya llegó nuestra profe también, Giovanita, bienvenida. Buenas noches a todas. ¿Qué Me más, encanta Dianita? ¿Cómo estar estás? por acá. Muy bien, de nuevo feliz de verte y feliz de que hagamos este espacio posible como un regalo Claro que aquí sí. en comunidad. Qué bonito. Te Hola, pusiste mi Mericita, qué rico verte. lindas. Quienes puedan, prendan sus cámaras, que yo sé que aquí estamos caritas conocidas. Jimmy, qué rico verte por acá, qué chévere. Queenie, Viviana, Juliet, Cami, que nos ha estado ayudando mucho también con la logística de esta clase y con los regalitos que vamos a dar al final. Didi, que lo logró también, y bueno, mi mami, que siempre está ahí en primera fila. Me encanta que podamos tener estos espacios en comunidad, porque pues creo que hoy lo hablábamos con Giovanita y es una de las constantes para cerrar el año es el gasto muchas veces desmedido y a veces consideramos que eso es abundancia, ¿no? Y es como gastar, gastar, pero a veces hay fugas energéticas desde nuestra relación con el dinero y qué valioso entenderlo energéticamente, pero también pues desde la estructura financiera y demás respecto a todo lo que implica pues este proceso que es conectarnos con la abundancia, con la abundancia. Así que bueno, voy a empezar, voy a proyectarles aquí pantalla, porque me confirman cuando ya la tengan, la vean. Ya se ve, ¿cierto? En pantalla. Listo, ya se ve. Listo. Sí, ok. Bueno, entonces empezamos con esta clase que ha sido una evolución prácticamente ya a convertirse en todo un programa, que pues ahorita les vamos a contar un poco más de esto. Y pues el sentido de crear abundancia, lo primero pues parte de que entendemos que esto es como una danza entre el dinero y la espiritualidad. Si quieres, cierra ese o desconéctalo. Eh, y bueno, esa danza me parece súper valiosa porque a veces creemos que es lo uno o es lo otro. Es decir, aquí la mayoría de personitas que estamos tenemos proyectos o marcas enfocados a temas holísticos y durante mucho tiempo hemos pensado como que si tengo algo espiritual, eso no puede estar tan asociado, tan conectado a generar una buena fuente de ingresos porque es como que son temas distantes y así de alguna forma lo hemos ido entendiendo socialmente, ¿no? Y lo que proponemos con este baile entre el dinero y la espiritualidad, pues es que sea como esa, digo yo, como esa pareja perfecta, en donde la energía femenina y masculina, pues se abrazan y bailan, pues un baile en sincronía, ¿no? Cuando nosotros escuchamos un ritmo, bailamos a ese ritmo, ¿no? Es decir, si tú estás escuchando bachata, pues bailas al ritmo de la bachata. Si estás escuchando salsa, bailas al ritmo de la salsa. Y muchas veces nuestra mente genera un ritmo que nos desconecta por completo de lo que vendría siendo estar en sintonía con esa energía del dinero, de la materialización, de la abundancia. Y pensamos que está todo separado, ¿no? Entonces, hemos pensado que el dinero es algo externo, que lo vemos hacia afuera, y que la espiritualidad es algo interno, que lo vemos hacia afuera. Y la propuesta de hoy es que empecemos a pensar, a sentir y a comunicarnos desde esta fuente expansiva que es la materialización y la obtención de recursos materiales, entre ellos el dinero, como, pues, como una unidad.
Entonces, partiendo de esto, hay algo importante y es que dentro del yoga, por ejemplo, entendemos que lo externo, lo que está asociado al cuerpo, es el vehículo del alma, ¿cierto? Entonces, desde ahí, pues entendemos que deben estar junticos, ¿no? De hecho, cuando estudiamos, por ejemplo, el Bhagavad Gita, hablamos de que el cuerpo es ese vehículo, que la mente es como el chofer del vehículo y que ahí está nuestra alma como residiendo en ese espacio. Entonces, finalmente lo que hacemos con las herramientas materiales, pues está en función de servir a ese proceso espiritual, ¿no? Entonces, primero creo que ahí elevamos como la condición económica del dinero y es el para qué, que hoy vamos a entender un poquito desde dónde viene y desde dónde nos aporta también. Por otro lado, cuando pensamos en que el cuerpo es el vehículo del alma y entendemos como esta estructura física en nuestro cuerpo, la tierra, que es lo material, es una energía femenina. Y el agua, que es lo emocional, pues también es una energía femenina. Cami, ¿me ayudas? Creo que hay personas escribiendo en el grupo que no están logrando ingresar Voy. o mi mami, si alguien que tenga el link y que esté en Cultivarte específicamente, que ahí estamos, en Cultivarte o en Mujer Guardiana es donde están preguntando. Creo que es en Mujer Guardiana porque estoy en Cultivarte y no No han dicho sale nada. ese. Sí, no. Bueno, o Didi también está ahí. ¿Quién me puede ayudar para no cambiarles aquí pantalla? Entonces, pensando en eso, miren que cuando analizamos la tierra y el agua son los dos elementos femeninos que tenemos en nuestro cuerpo y los dos nos enseñan a recibir. Y los dos combinados, pues nos generan vida, ¿cierto? Entonces, empezar a conectarnos desde ese lugar, pero también desde un enfoque energético, como lo es entender nuestros chakras, por ejemplo, nos muestra esa relación que hay entre la energía creativa y la energía creadora. Entonces, el chakra raíz es el chakra de tierra, que es el chakra de la materialización. Y luego su Adhisthara chakra, que es el chakra de la energía sexual, es un chakra asociado al agua y nos enseña de la creación. Hoy hablábamos un poco de eso y ahí están nuestros órganos sexuales, ahí está nuestro útero, ahí está nuestra capacidad creativa, que no solamente genera vida humana, ¿cierto? No solamente de aquí salen bebés, sino que desde aquí, desde su Adhisthara, también concebimos el mundo que creamos. Entonces, aquí viene siendo muy importante y estamos hablando de abundancia en términos también holísticos, como muchas de las creencias limitantes que tenemos las hemos heredado. Recordemos que de donde venimos todos, de un útero, pues hay muchas memorias uterinas que a veces cargamos en relación a esa concepción que tenemos del dinero, que tenemos de la vida material, y pues qué importante empezar a desmitificarlo y saber desde dónde viene, ¿no? El dinero, básicamente, que es una energía externa, es una energía masculina, pero aprender a recibirlo es una energía femenina. Entonces, de ahí ese balance que vamos a integrar, pues para entender cómo hacerlo. Primero, desde la raíz, desde entender incluso un poco estos procesos de linaje y esas creencias limitantes sabiendo de dónde vienen. Ahora viene algo muy importante y es que desde donde yo lo sienta, pues el dinero es una energía que está conectada a una energía de alta vibración, ¿cierto? Una frecuencia de alta vibración. Entonces hablamos de que al dinero le gusta la buena vida, de que el dinero va detrás de la alegría, ¿sí? Cuando tú piensas en la alegría, justo ahí, muy cerquita, está el dinero y me encanta esta imagen de esta niña con este perrito porque en la imagen hagan de cuenta que el perrito es el dinero y la niña pues es la alegría. ¿Sí? El perrito no va a estar detrás de alguien que le esté pegando, de alguien que lo esté maltratando, que lo esté sacando. Al contrario, está en donde más hay juego, en donde más hay diversión. Y ustedes saben que una de las frases que más repito en los programas con ustedes es, si es divertido, es sustentable. Y nuestra relación con el dinero también es así. Si es divertido, es sustentable. Dentro del proceso que he estado teniendo con Joanita como mi mentora en finanzas con sentido, le contaba hoy, le decía hoy que hemos llegado como a un punto bien lindo en mi proceso personal y de guardiana, y es como, qué interesante que durante tanto tiempo yo pensaba en un Excel de finanzas y para mí era como, ay, qué pereza sacar cuentas, qué pereza esto. Hoy en día yo me siento a revisar mis finanzas, yo me siento a revisar mis procesos desde ese formato básico y digo,
qué lindo todo lo que se está creando, qué lindo todo lo que estamos construyendo. Y miren que esa es una energía creativa y creadora. Entonces, primera clave, pues que sea divertido para que sea sustentable y es cómo lo podemos llevar también en una escala energética vibracional, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo me comunico con el dinero desde abajo, miren la escala de Hawkins, como a veces siento miedo, ¿cierto? No es lo mismo que yo me comunique con el dinero desde la necesidad, desde el miedo, desde el sufrimiento, a que me comunique desde la paz, desde la alegría, desde el amor. Y aquí hay algo que les decía esta semana en el retiro que se los quiero dejar aquí marcado, y es un poco la energía desde la cual estamos recibiendo las cosas, ¿sí? Lo más precario cuando yo recibo algo o cuando quiero algo es la necesidad, ¿cierto? Entonces, necesitar es algo básico, es decir, un bebé necesita comida para sobrevivir, un humano necesita agua para vivir, es decir, la necesidad es básica, ¿cierto? Pero cuando nos quedamos en la necesidad, pues nos limitamos. Algo que siempre me dice Joanita es, de aquí para allá vamos a romper techos. O sea, esta es la proyección mínima, pero de aquí para allá rompemos techos. Es decir, la necesidad nos la han enseñado como que socialmente incluso está bien visto que tú tengas lo que necesitas y ya, ¿sí? Como que desde ahí partamos que es como lo demás es avaricia, ¿sí? Como que está juzgado un poco en cierta manera. ¿Cuál sería el siguiente eslabón después de la necesidad? ¿Qué piensan ustedes? Sari lo ha estado trabajando bastante allá en Miami. ¿No hay nadie aquí del retiro? Ay, no. Bueno, segundo eslabón, que es muy conocido, el merecimiento, ¿cierto? Y para esta época, pues es súper conocido. ¿Cuál sería el referente internacional, global, mundial que se está acercando en esta época decembrina que nos habla de merecimiento? Ahora los micrófonos, que a mí me gustan las clases dinámicas. Por favor. Navidad, el niño Dios, los El niño regalos. Dios, ¿a quién más les vendieron ustedes? Papá Noel, ¿cierto? Todo lo que implica que te portes bien para que yo te dé algo porque te lo mereces, ¿cierto? Y este ahora es como el boom, ¿cierto? Como que el merecimiento, y vamos a conectar con el merecimiento, pero el merecimiento de alguna forma está condicionado a que te portes bien para que lo recibas, ¿cierto? Entonces, en cierta forma yo empiezo a pensar y a sentir que tengo que hacer X cosa, que tengo que ser buena persona para tener una buena relación, que tengo que ser la mejor empleada para tener un muy buen sueldo, ¿cierto? Y empiezo a condicionarme yo misma o yo mismo dentro de mis propias creencias. Entonces, ¿cuál es la propuesta con la abundancia? Que pasemos del necesitar, del merecer, a el tercer eslabón, que vendría siendo la elección, ¿cierto? Yo elijo. Y no importa si alguien considera que lo merezco o no, si yo en mis creencias, porque miren que muchas veces esto viene desde nosotros, ya siendo adultos, adultas, pues el merecimiento me lo pongo yo misma en la cabeza, ¿sí? Es que, ¿será que sí me merezco ya el apartamento con vista al mar? No, de pronto no. Las que se ríen saben que eso está en los tableros de Dragon Dream. Entonces, como yo misma me voy poniendo el techo y digo hasta ahí porque ya no me merezco más, ¿cierto? Pero cuando yo cambio el merecimiento y me voy hacia la elección, pues ahí empiezo a subir mi escala vibracional y por eso es tan importante cuando aterrizamos nuestros mapas de visión, cuando aterrizamos esos círculos de sueños, qué es lo que yo elijo, ¿sí? Yo elijo esta profesión, yo elijo esta relación, yo elijo esta experiencia y desde esa elección, pues miren que la frecuencia vibracional me lleva mucho más hacia arriba, desde el amor, desde la alegría, la paz, la voluntad. Mientras que desde la necesidad, a veces estoy ahorrando por miedo a que me falte, ¿cierto? Miren cómo la connotación nos cambia directamente también el proceso. Y esa misma connotación también la tenemos aplicada en la comunicación que tenemos con el dinero. Y acá les puse esta imagen que me gustaba mucho en ese concepto de sentir que el dinero es un personaje que es como nuestro amigo, es decir,
tenemos una relación con el dinero, ¿sí? Y entonces piénsense ustedes en una amistad en la que ustedes dicen, sí, él es mi amigo, pero por detrás están diciendo de su amigo, uy, no, es que el dinero corrompe a la gente, el dinero está asociado al esfuerzo, el dinero nunca me alcanza, es decir, estoy diciendo que es mi amigo, pero pues en mi coherencia de lo que estoy expresando es otra cosa, ¿no? Y hay un montón de creencias limitantes que me gustaría que incluso las revisemos un poquito. ¿Cuáles han escuchado ustedes o con cuáles han crecido también en relación al dinero? ¿Con qué otras expresiones? Pues mi mamá no tiene una expresión como tal, pero ella siempre dijo que estaba bien, ¿sí? O sea, ella se puso su tope muy, muy rápido. Como está bien y lo importante es ahorrar. Ok, el ahorro. ¿Qué otra cosa? Gracias, Cami. ¿Me estabas hablando? Pero no te estábamos escuchando. ¿Ahí me oyen? Ahí un poquito. O sea, lejos, pero ya. Primero, gracias. Qué bueno estar por acá con tanta conocida y llamada. Pues creo que también, no solamente el tema de que corrompe, que pues está como muy relacionado obviamente con corrupción, sino que envilece, como que también hace a la gente mezquina, eso. También digamos que la religión tiene ahí su tema con que el reino de Dios es de los pobres y que el que es rico no y demás, ¿no? También hay unas cosas que quienes somos criados en entornos católicos pues tenemos eso ahí atravesado. Sí, gracias, Jiménez. Sí, exacto, que corrompe la gente, entonces la gente con dinero es mala y pues como no queremos ser malos, entonces mejor, incluso inconscientemente, renunciamos a un montón de oportunidades en las que podemos acceder bien, también al dinero. Y hoy en cierta forma, en esa sesión, yo decía con Giovanita, yo decía como me pusiste la vara súper alta, nunca me había pensado un high ticket tan high como me lo propuso hoy. Y fue así como una explosión en mi cabeza, como claro, yo pensaba que yo ya había roto los techos respecto a esto, pero miren que siempre hay más, ¿no? Y en mi cabeza era como, pero es demasiado cobrar eso, pero ¿quién lo puede pagar? O incluso como que a veces se puede sentir uno hasta mal. Tú decías, ¿no? Y ahorita lo vas a contar un poco. Ahí aparece el tema del valor que tenemos con nosotros mismos, del merecer desde múltiples lugares. Y Cami decía algo también clave, por ejemplo, el ahorro, con qué consiste el ahorro, ¿no? Desde el miedo. Juliana. Martín, felicitaciones también a los ganadores. Y nos falta entonces la recta. ¿Desde ya? También Cauca y Nariño, vamos con Nariño, tenemos top 6, Pues, gracias. Balaza, don Álvaro Pascusa y Carlos Jessy. Muy bien. Es que se la pasaron muy rápido. Ajá, Carlos Jessy. Qué chévere. Sí. Yo me puse a conocer. ¿Alguien sabe cerrar este micro? Creo que ya. Ya. Pues en mi caso es que el dinero se consigue desde esfuerzo, ¿no? Y se consigue tan sacrificado, dándose tanto, pues no es para gastárselo pues por ahí en bobadas o en ser uno feliz. No, 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 hay que ahorrarlo y hay que saber administrar porque el dinero no se consigue fácil. Claro, qué fuerte eso. Y yo no sé con qué chip venía yo, que siempre en algún momento que mi mamá me dijera que no había dinero, para mí era como, pero allí en esta cajita, cajero, allí hay, vamos allá, que allí siempre hay. Sí. Y digo, qué lindo mantener esa inocencia en donde podemos sentir que, pues, que el dinero en realidad está por todo lado, o sea, está disponible. El tema es qué tan disponible estoy yo para recibirlo,
¿sí? Si cuando espero recibirlo, mi mente inconsciente está diciendo, no me van a dar eso, me van a dar menos, es muy caro, no lo puedo tener, ¿cierto? Entonces, más que qué tanto hay disponible, es qué tanto yo estoy dispuesto para poder recibir. ¿Y cómo cambio esa relación? Pues construyendo una relación desde el amor, desde la alegría, desde la libertad. Y creo que eso lo logramos cuando elevamos la connotación del dinero, preguntándonos el para qué, ¿cierto? El para qué es como esa función en nuestra vida, porque el dinero a la final es un medio, ¿cierto? No, probablemente no es el fin dentro de nuestros procesos. Entonces, acá hay un ejemplo, muchas veces cuando hacemos los tableros de Dragon Dreaming, ponemos como estos topes, ¿no? Como quiero $20,000 por mes, pero no hemos elevado como el para qué queremos esos ingresos, ¿cierto? Y a veces así es mucho más difícil como lograr que lleguen, lograr darles vías para que lleguen. Entonces, por ejemplo, si yo puse acá este dibujito, tienes esos 100,000, 20,000, pero no puedes sacarlos, ¿cierto? Los tienes ahí encerrados. ¿Te sirve? Es decir, como que funcionaría esa energía del dinero ahí quieta y estancada. Y entonces es ahí donde pues la misma respuesta y la misma energía nos muestra que en realidad el para qué no es recibirlo o tenerlo guardado estancado, sino es qué puedo hacer yo con esa energía, ¿cierto? Entonces supongamos, otra vez vámonos a este ejemplo de los 100,000, son para comprar una casa, pero ahora le vemos para qué es la casa, porque la casa sigue siendo una cosa, ¿cierto? Ahora, ¿para qué es la casa? Ah, bueno, es para generar pues un vínculo de seguridad, de estabilidad, de compartir en familia, de estar tranquilos. Entonces, miren hasta dónde lo elevamos y a veces se nos olvida hacerlo, ¿sí? Como que ponemos el número y ya, pero se nos está olvidando ese para qué y yo siento que el para qué resignifica muchísimo el proceso, ¿cierto? Y creo que acá con varios de ustedes lo hemos hecho y me vuelvo aquí al ejemplo de Sari. No era lo mismo vivir enfrente del mar en un apartamento en Miami que tener esa vista para hacer mis clases de pole, para sentirme súper diva, diosa y empoderada y poder también comunicar desde ahí. Y creo que cuando lo elevamos con ese para qué, pues todo cambió, incluso Giovanita, ¿no? Esa transformación de la renuncia, de quiero empezar a servir desde otro lugar, es decir, ¿para qué voy a hacer todo este cambio? Para servir, para enfocarme en mí. Entonces, siempre el para qué nos resignifica mucho, no solo esta relación, sino todas las relaciones, ¿no? Y lo que se mantiene en movimiento, pues miren que de alguna forma es como este concepto de motion, energía en movimiento que eleva prácticamente pues también esa vibración energética. Entonces, rebobinando un poquito la película, cuando pensamos en la energía del dar, estamos pensando en la energía masculina, es energía de activación, es una energía solar, es semilla, es fuerza y es una energía hacia afuera, ¿cierto? Entonces, el dinero sucede desde esta energía externa, pero recibirlo sucede desde esta energía interna, que es femenina, que es descanso, que es luna, que es tierra, que es sensibilidad y que va hacia adentro. Entonces, hay una invitación que les hago mucho en los proyectos y es, dejemos de perseguir resultados como si fuéramos un espermatozoide y empecemos a enfocarnos en una energía de óvulo, ¿sí? Porque miren que un espermatozoide o 100,000 espermatozoides persiguen y solo llega uno. Pero hay un óvulo que se va a encargar de recibir esas múltiples opciones, de elegir, es decir, que ahí estamos conectando con esa energía de Queen Energy. Y esto no solamente corresponde a las mujeres, también a los hombres, también es aprender a recibir, ¿cierto? Como yo recibo las mejores oportunidades, como yo recibo los mejores espacios, como yo aprendo a recibir los mejores entornos. Y ahí me acuerdo mucho de una amiga que siempre decía, es que yo a todos sí, sí, a todos sí, a todos los proyectos sí. Y entonces si a todo le digo sí, pues ¿cuándo le voy a decir de verdad sí a lo que yo sí quiero? Entonces ahí es muy importante también en esto, y yo, Anita, lo va a ampliar un poco más, cómo la abundancia también empieza a conectarnos desde un lugar personal, colectivo, laboral, y es aprendiendo a
elegir muy bien nuestros entornos, porque esto también es algo que yo recibo. ¿Qué tipo de contenido es el que yo consumo en redes? ¿Qué tipo de música es la que yo escucho? ¿Qué tanto me nutre esto? Porque no solamente estamos hablando de dinero en términos económicos, sino de todo lo que nos transforma la vibración energética que a la final pues redunda en estos procesos. Entonces aquí entramos a hablar de algo bien bonito que son los ingresos espirituales, y para mí estos, por más que quieras, por más buena vida crediticia que tengas, no te los van a poder entregar en ningún banco, ¿cierto? Si tú no los quieres recibir, si tú no los abres a recibir. Y de alguna manera estos son los que nos rompen como esos techos para abrirnos a recibir más desde la energía física o material. Entonces, ¿cómo expandimos esos ingresos espirituales? Pues a través de procesos que expandan también nuestra vida interna. Meditación, movimiento, relajación, alimentación consciente. Este proceso de no tengo tiempo para comer bien, me acuerdo mucho de la frase de Robin Sharma, que hoy hablamos tanto de él, y es, no tengo tiempo para parar a poner gasolina porque estoy ocupado manejando, ¿cierto? Entonces, es como, pues, súper ilógico que no le dediquemos tiempo al espacio o al vehículo que nos está llevando a alcanzar esos objetivos. Y a diario, pues, tenemos este cheque, que es un cheque de 24 horas, y de ese cheque, ¿cuántas horas pues nos estamos regalando? ¿Cierto? Hablamos mucho del diezmo en estos procesos de abundancia, pero a veces el diezmo también es contigo mismo, contigo misma, ¿cierto? ¿Cuánto de eso estás reinvirtiendo en ti? Pues que finalmente eres quien sostiene en gran parte esos procesos. Entonces, ese músculo de recibir, pues literal, es como ir al gimnasio, ¿cierto? No vamos a aprender a recibir en 8 días si no lo hemos entrenado, y a veces creemos que es como ya va a ser magia el proceso si no hemos hecho como ese clic interno de aprender a darnos también más espacios, más momentos, porque a la final ese recibir es como cuando vamos al gimnasio y el universo es el entrenador, ¿cierto? Entonces, de entrada, pues el entrenador no te va a poner 100 kilos, te va a poner lo que sabe que puedes recibir, 10 kilos, 5 kilos, y en la medida en la que vas practicando ese poder recibir, pues vas a poder sostener más energía. Por eso siempre digo, no es cuánto dinero está disponible, es cuánto dinero estás dispuesta a recibir, ¿sí? Cuánto de eso te implica expandirte tanto. Y les pongo mucho este ejemplo, por ejemplo, en el retiro lo usamos, y es, si tú me dices una tacita de té y quieres expandir, es decir, esta es tu capacidad para recibir y quieres expandirla, pues esta tacita se va a tener que romper hasta que de pronto ya seas una jarra. Y después de que ya eres una jarra y dices, como hoy, o sea, hoy Giovanna me rompió digamos que mi piscina. Quiero pensar que estaba en una piscina energética de abundancia. Y fue como, ¿y por qué en una piscina? No, vámonos para el océano. Fue como, ok, espérame, lo proceso. Pero claro, aún así, hoy se tuvo que romper mi piscina y necesito empezar a hacer un nuevo diseño, ya no de un escenario físico, sino casi que de una tubería directa, a decir, ok, es que lo vamos a hacer diferente, pero empieza acá, ¿no? Y empieza desde ese poder conectarme con personas que me inspiran, tanto como ustedes, tanto como Johanna, tanto como los mentores que están ahí acompañando estos procesos, porque no voy a pasar de piscina al océano si sigo escuchando mentalidades de tacita de té. No va a pasar, ¿sí? Por más de que yo ame a mi familia, por más de que ame a las personas que están cerca de mí, necesito moverme a escenarios donde eso ya me está moviendo también la energía, porque literal es como un entrenamiento. Y entonces desde ahí parte esa comunicación con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿cierto? Y hay algo bien clave ahí, es el soy. La etiqueta del soy en yoga hablamos mucho de que hace referencia al alma. Entonces yo al alma, que vendría siendo la chispa divina que tenemos adentro, no le puedo poner etiquetas, o no le debería poner etiquetas negativas, ¿no? Como soy perezoso, o soy pobre, o soy, porque estás hablando de Dios mismo, o de la energía, pues, superior que en la que quieras o decidas creer que está dentro de ti. Entonces, ese ser empieza por
honrar esa esencia de lo que somos, ¿cierto? Soy divinidad, soy luz, soy amor. Esa forma en la que yo me muestro al mundo también concibe una cantidad de creaciones que yo misma y yo mismo estoy definiendo. Y después de que soy, pues ahí sí tengo, ¿cierto? Primero ser, luego tener y luego hacer o estar, porque eso sí se mueve, eso sí se mueve, eso sí está en movimiento, como lo es también la energía del dinero. Entonces, bueno, hasta aquí, hasta aquí voy yo con esta partecita que igual siento que es un poco resignificar lo que hemos venido aprendiendo, como cuestionárnoslo. Entonces ya entremos a esta regla 80-20 con Joanita y a todo lo demás de este mundo de finanzas con sentido que queremos aterrizar de una forma bien amorosa. Así que gracias y ya nos vemos otra vez. Bueno, listo, gracias Dianita, no, una parte sota. Quiero saludar a Jimena, que no sabía que era ella. Qué rico verte por acá, Jimena. ¿Cuántos años sin vernos? Y ahora desde tan lejos. Bueno, yo quería simplemente para conectar un poco con algo que decía Dianita en términos de la energía del dinero y de cómo nos relacionamos con ella. Y creo que hay algo bien importante y es que si bien no debemos estar en el papel o en la postura de yo necesito el dinero, porque al dinero no le gusta que lo necesiten, no le gusta que lo persigan, pues creo que finalmente es estar en la postura del yo atraigo el dinero, yo amo el dinero, yo dejo fluir el dinero, además porque la figura que mostraba Diana en términos de tenerlo allá encerrado es estancarlo y al dinero tampoco le gusta que lo estanque, que lo detenga. Y finalmente es poder con todas estas, digamos, afirmaciones mucho más positivas en esa relación con el dinero, poder hablar de que de esta manera yo voy a poder una relación perfecta con el dinero, una sincronización perfecta con el dinero, dejándolo ser parte de mi vida, pero digamos, de una manera mucho más positiva. Y bueno, ya entrando, digamos que en materia digamos, de esta conexión de lo que viene hablando Diana desde el punto de vista muy holístico de la energía del dinero, que es uno de los, digamos, de los aspectos o de las áreas que digamos, forman parte de lo que es la abundancia, porque cuando hablamos de abundancia no necesariamente estamos hablando solo de dinero, sino de absolutamente todos los aspectos o los roles por los que nos desenvolvemos, los dominios o los sistemas en donde nos desenvolvemos los seres humanos en nuestra vida. Y las finanzas son uno de esos aspectos, pero también está todo el tema espiritual, el tema de salud, de familia, de profesión, de oficio, de trabajo, de todo lo que realizamos, digamos, a nivel completo en nuestra vida. Y digamos que entrando en materias de los números y de las matemáticas, para la abundancia también a nivel muy espiritual, existe una fórmula matemática porque el universo son números, es geometría sagrada, digamos que hay muchísimo, tiene muchísimo que ver con todo este tema numérico. Y aquí pues arrancamos hablando de que para lograr tener el éxito realmente y poder conectarnos con esa abundancia infinita, absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida y en los negocios, pues es importantísimo, o muchos científicos y expertos en el tema están hablando hoy en día de que el 80% realmente es mentalidad y solo un 20% la técnica, el conocimiento, la experticia, digamos lo que llamemos como de ese conocimiento duro o de esa competencia dura que yo debo tener, realmente es un 20%, pero la mentalidad es un 80%. Y este tema de la mentalidad enmarca todo esto lo que venía hablándonos Diana, realmente de salirnos de esa caja, de esas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, de esas creencias limitantes que nos ponemos, porque realmente la abundancia la tenemos todo, desde que nacemos la tenemos, somos nosotros que con el paso del tiempo, con el entorno donde crecemos, con la mentalidad que tienen las personas que están a nuestro alrededor, pues nos van generando creencias limitantes y no las terminamos creyendo y cuando somos adultos donde tenemos la oportunidad de elegir, sin embargo, seguimos enmarcados en esas creencias limitantes que ya nos condicionaron. Y esta fórmula para conectar con la abundancia, que también es un tema matemático, tiene que ver con el primer componente de esa fórmula, pues es revisarnos realmente cómo está nuestra relación en el momento actual con el dinero.
realmente hay una fluidez o hay una conexión plena y sentimos que somos abundantes en este momento, o realmente puede haber un bloqueo con esa conexión con la abundancia, o puede haber un estancamiento y quizás fugas energéticas con la abundancia. Entonces es como el primer diagnóstico de esa situación actual que debemos tener. Luego debemos sumarle, una vez estamos garantizando que ese tema ya queda limpio y que si efectivamente veníamos bloqueados, nos desbloqueamos, pues hay que entrar a darle una mirada a esos 7 dones internos, o esos 7 talentos o valores internos que finalmente también son entregados a todos los seres humanos, porque sí, de manera incondicional. Y estos dones internos tienen que ver con qué tan confiable soy yo. Y un poco Diana lo hablaba ahora, primero tengo que ser para luego tener y ahí sí hacer. Entonces, en esa revisión de ese ser, qué tan confiable soy. Y realmente allí, pues lo que debo garantizar es ser confiable siempre para mí y para todos los seres humanos. El segundo es estar comprometido con todo lo que hago. El tercero es ser leal en todos mis compromisos. El cuarto es estar siempre dispuesto a servir a los demás. Quinto, respetar los derechos de todos los seres vivientes. El sexto, estar siempre dispuesta a aprender. Y el séptimo, valorar todo lo que tengo, lo que existe y lo que sucede. Entonces, con estos 7 valores internos, creo que todos los seres humanos, cumpliendo estos dones, pues difícilmente alguien nos negaría algo o posibilidades. Creo que se nos abriría el mundo ante todas las oportunidades, porque cumpliendo estos 7 dones estaríamos en sintonía y en sincronización absolutamente con todo en la vida. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que las personas se quejan porque no hay un empleo, porque no tienen trabajo, porque no tienen ingresos o porque su proyecto no les resulta tan bien o no fluye tan bien como quisiera? Y vamos a revisar estos dones internos y quizás muchos de ellos no se están cumpliendo. Entonces ahí empiezan a generarse también bloqueos energéticos con la abundancia. El siguiente factor que debemos sumar allí es la eliminación de esas creencias limitantes y de esa mentalidad de pobre, que también mencionaba Diana hace un momento. Entonces, si yo entro a ser consciente de qué creencias limitantes o mentalidad de pobre tengo y entro a eliminarla o a erradicarla de mí, pues quedo, digamos que con esos 3 componentes o factores sumando muy positivamente y puedo abrir esa puerta de conexión con la abundancia. Pero ¿cuál es el último elemento que me faltaría para hacer realidad esa abundancia o manifestarla? Es ponerle la acción, porque definitivamente en el universo la abundancia aparece o se conecta realmente conmigo en el momento en que le pongo acción. De lo contrario, pues no va a ser tan fácil que el tema resulte. Listo, Dianita, vamos con la siguiente. Bueno, dentro de este tema, digamos que viéndolo desde el punto de vista no solo personal, hablando de la abundancia, no solo desde el punto de vista personal, sino también empresarial, y sabiendo que aquí estamos personas que hemos venido trabajando con temas de marcas conscientes, pues el liderazgo es muy importante. Y hablando de un liderazgo inspirador y transformador como líderes de nuestras empresas, líderes de nosotros mismos, de nuestros proyectos, de nuestros equipos, de los proveedores, de los clientes. Digamos que son muchas interacciones e interrelaciones que se generan de manera permanente. Y aquí las conversaciones pues juegan un papel importantísimo, es el actor importante en este proceso de liderazgo inspirador y transformador. Conversaciones que podemos tener con distintos, digamos, interlocutores. Elementos supremamente claves que debemos tener: la escucha, que a veces creemos que escuchamos y realmente normalmente oímos, más no escuchamos, porque digamos que cuando hablamos de escucha es involucrar no solamente nuestros oídos como un órgano del sentido de escuchar realmente la narrativa o el lenguaje del otro, sino poder escuchar realmente con mis oídos su lenguaje, pero escuchar con mis ojos su corporalidad, su cuerpo, porque el cuerpo habla también. Es ese lenguaje no verbal que muchas veces me pierdo de escucharlo porque no observo realmente el otro desde qué postura me está hablando. Y sentir, realmente escuchar también sintiendo con el corazón las emociones del otro. Entonces habla de una escucha muy integral, muy completa, que me permite realmente ponerme en los zapatos del otro, generar empatía con el otro, conectar realmente desde las emociones con el otro. Entonces esto finalmente hace la diferencia en estos procesos de liderazgo inspirador cuando escucho de esta manera. El habla, que es digamos que es uno de los
factores o elementos que yo utilizo en la comunicación para poderme comunicar con el otro, expresar lo que yo quiero decir, pero en esa habla realmente no solamente están las palabras o mi voz, realmente vienen todas unas modalidades del habla que son supremamente importantes y a veces no las sabemos aprovechar. Y en este tema del habla, más que hablar o expresar o afirmar lo que yo quiero decir, puedo hablar para escuchar. Y hablo para escuchar a través de la indagación, de las preguntas, de poder saber al otro qué le sucede, el otro en dónde está, y que me pueda dar más información que me permita a mí entender realmente su situación y poder acompañarlo de una mejor manera. Están las afirmaciones cuando yo tengo que expresar algo de lo que sí tengo datos y hechos, de lo que sí sé, tengo información sustentable. Hacer declaraciones cuando finalmente es necesario hacerla para poner límites o para establecer condiciones o instrucciones en una relación. Los juicios, que normalmente, digamos que hemos catalogado también a los juicios como algo negativo y no necesariamente siempre es negativo. Sin embargo, es cuidar esos juicios cuando vayan en ese sentido, pero pueden haber juicios fundados que puedo entrar a confirmar a través de la indagación y para que ahí sí se puedan convertir en afirmaciones ya con información soportada. Las peticiones, ofertas y promesas que son importantísimas en cualquier relación laboral, familiar, de pareja, en donde se dé la oportunidad luego de una conversación que permita generar claridades, escuchar al otro, entender al otro, poder generar acuerdos desde las peticiones, las ofertas y las promesas de parte y parte para que se genere la oportunidad de tener una situación distinta o un resultado distinto en adelante. Otro elemento fundamental, el silencio. Es importantísimo, el silencio también habla. Esos momentos de silencio que el otro necesita hacer o que yo necesito hacer son muy importantes porque me permiten entender, sentir, reflexionar frente a eso que estoy sintiendo o frente a eso que el otro está diciendo. Y a veces no nos permitimos estar en silencio y son muy importantes para poder decantar, escucharme a mí misma y poder generar afirmaciones o aportes mucho más valiosos. Las emociones y la corporalidad, que como les decía, son parte fundamental de las conversaciones, no solamente el habla o el lenguaje es importante acá, las emociones, y lo hemos visto ahora con esta película de Intensamente, creo que poco a poco lo hemos venido entendiendo mucho más y cómo esas emociones nos componen, no hay emociones ni negativas ni positivas, simplemente son emociones que nos debemos permitir sentir, entender, comprender finalmente qué es lo que nos están mostrando para entender nuestra coherencia y poder aprender a gestionarlas de una mejor manera, precisamente para que no me dominen y no me generen dificultades en mi relacionamiento con los demás y conmigo mismo. Esta corporalidad que tiene que ver con la postura, es tan importante la postura desde donde estoy realmente, mi postura en mis hombros, mi cabeza, mis ojos, mi mirada, van muy de la mano con las emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Y cuando yo hablo de la emoción de la tristeza, ¿cómo la puedo expresar? Quizás hablo cosas que el tono de voz, las palabras que digo pueden determinar que estoy triste. Pero si hablo de la emoción, de lo que siento, en donde siento esa tristeza, si siento un nudo en la garganta, si me siento decaída, me siento muy mal o no tengo ganas de hacer nada, tiene que ver con la tristeza. Pero si voy a mi cuerpo, puedo encontrar que la tristeza me lleva a tener hombros caídos, una mirada baja. Entonces, realmente estamos hablando con absolutamente todos estos tres aspectos, digamos, que componen este tema de las conversaciones. Estos elementos son muy importantes tenerlos en cuenta para hablar de este tema de humanizar las relaciones interpersonales y sobre todo esas relaciones corporativas que a veces se tornan tan frías y tan técnicas. Esto digamos que son componentes importantes que nos ayudan a humanizarla y a poder no estar hablando de un gerenciamiento de una empresa, sino de un liderazgo y quizás combinar ese gerenciar con liderar de una manera mucho más óptima y más efectiva. Listo, Sandrita. Dianita. Las competencias que un líder debe desarrollar y digamos viene muy acompañado con estos elementos de la conversación que les mencionaba ahora,
que van a tener digamos que una importancia súper clave en la comunicación efectiva para garantizar que esto que quiero comunicar a mis equipos o a mis clientes o proveedores finalmente están llegando de manera correcta, entendida, tener la oportunidad de validar para efectivamente estar seguros de que la información llegó correctamente y la que recibí también fue correcta. Poder trabajar en términos de una visión estratégica, que ahora que vayamos avanzando más en la presentación vamos a ver la importancia de esta visión estratégica y sobre todo cuando hablamos de proyectos, de números, de cifras, de metas que queremos alcanzar. La pasión por el logro, finalmente, de poder estar completamente conectados. Esto tiene mucho que ver con la mentalidad que tenemos realmente para apasionarnos por lo que hacemos, por lo que queremos lograr. El liderazgo desarrollador, que como les mencionaba, los elementos anteriores son fundamentales para lograr ser un líder que no solamente me sienta que soy un buen líder y que logro los resultados, sino que además estoy inspirando a otros y que estoy impactando la vida de otros. Y la negociación, que obviamente es un elemento aquí importantísimo en creo que en la vida personal estamos todo el tiempo negociando, desde que negociamos cosas con nuestros hijos, con nuestro esposo, en nuestras empresas. Entonces la negociación no solamente es para cerrar negocios, realmente es absolutamente todo, el vender mis servicios, el venderme yo como ser humano. Creo que finalmente es un elemento en donde se debe buscar permanentemente una relación ganar-ganar. Creo que cuando se habla de negociación en donde el uno gana y el otro pierde, ahí no hay realmente una negociación o una buena negociación. Realmente es buscar ese equilibrio permanente en ese ganar-ganar y creo que es la mejor negociación que podemos tener. Listo, Dianita. Bueno, ya aquí vamos entrando en este tema de la mentalidad relacionada con estas finanzas con sentido y con la abundancia, definitivamente que es el tema de hoy, la abundancia. Este tema de mentalidad, sobre todo cuando hablamos de negocios y de dueños de negocios, pensando en que estamos creando una empresa para poder prestar los servicios o vender los productos que tengo, definitivamente es súper clave tener pensamientos escalables en el dueño, digamos, siendo dueño de negocio. Y el primer elemento es hablar de mi contexto. Y ese contexto tiene todo que ver con, digamos que 5 pilares acá que están resumidos, pero obviamente son todos los aspectos que tienen que ver como persona en los distintos sistemas en donde yo me muevo. Y estamos hablando del primero, que es el contexto espacial, y arranca desde escoger, dependiendo del negocio que yo voy a desarrollar, los productos o servicios que voy a comercializar, a vender, a prestar el servicio a otros, poder tener esa claridad y esa seguridad de cuál es el mejor lugar para yo constituir mi compañía, desde dónde debería yo tener creada mi empresa, dependiendo el mercado al que me voy a dirigir. Entonces es una introspección, un análisis muy importante que debemos hacer. Si yo pretendo prestar mi servicio en el país en donde he vivido siempre y lo voy a prestar en ese país de manera local o de manera física, presencial, y máximo pienso hacerlo en mi ciudad o en mi departamento o quizás dirigirme a otras ciudades de mi mismo país, pues muy seguramente el mejor lugar para constituir esa empresa será en el país donde vivo y de acuerdo a ese mercado o a esa área geográfica a la que lo voy a prestar. Pero si mi prestación de servicio realmente estoy abriéndome hoy en día con todo este tema de la tecnología, el tema el mundo digital, la inteligencia artificial, me estoy dirigiendo a el mundo realmente, a prestar mis servicios de una manera digital y abriéndome a distintos países del mundo, incluso siendo nómada digital, quizás como Dianita nos lo ha enseñado, que es posible. Pues quizás el país donde hemos vivido, quizás si hablamos de Latinoamérica, Colombia o estos países latinos, quizás no sería el mejor lugar para crear una compañía como estas, sino quizás es mejor abrirme a un país que me permita tener digamos que una base mucho más robusta, mucho más fuerte y que me permita tener vitrina a nivel de todo el país, de todo el mundo. Y en esto, pues obviamente Estados Unidos es una muy buena, digamos, un muy buen país porque tiene condiciones
gubernamentales, de sistema financiero, de sistema comercial que permite realmente moverse con una mayor fluidez y facilidad para poder prestar servicios de este tipo, digamos que más del tipo digital y a nivel del mundo. Entonces es súper clave este contexto espacial, ¿no? Dependiendo de lo que mi empresa va a hacer y a qué mercado realmente le va a prestar los servicios. El contexto de conocimiento es súper importante tenerlo en cuenta. Creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta, y hace muchos años hablaban de cuál era la tercera ola, y la tercera ola definitivamente es la información. Y aquí cada vez creo que lo estamos reconociendo muchísimo más. La información hoy en día está mucho más asequible a todos, mucho más fácil de poderla conseguir de manera gratuita, de manera paga. No necesariamente tengo que ir a un salón de clases para poder aprender. Realmente la información la consigo de manera muy fácil con cursos digitales. Hoy en día es muy fácil aprender de esta manera online. Entonces el conocimiento es un contexto que yo tengo que ampliar, realmente abrir fronteras y aprender siempre, siempre todo lo que realmente yo voy necesitando, no solo de estrictamente lo que hago, sino de elementos o información adicional que puede sincronizarse o articularse muy bien con lo que yo estoy haciendo para fortalecerme y permitirme fluir más, sobre todo cuando hablo de que soy un dueño de empresa. Temas como el marketing, las finanzas, temas de crecimiento personal, de abundancia, de todo este tema holístico, es muy importante aprenderlo porque finalmente me nutre como ser humano para poder prestar un mejor servicio. Si tengo un servicio que tengo que prestarle a otros y que necesita o requiere de una certificación, quizás porque el país donde voy a trabajar lo exige o porque realmente es una, digamos que modalidad que requiere este tipo de documentos o de certificaciones, debo hacerlo para poderlo prestar de manera ética y leal y correcta a ese otro que está pagando por esos servicios. Relacionar, Anita también lo mencionaba, y es esa relación que yo tengo con los seres a mi alrededor, con estas personas a mi alrededor. Y sabemos que así como hay personas abundantes, positivas, esas personas vitamina que finalmente puedo yo tener a mi alrededor, también existen personas tóxicas, personas que roban finalmente energía, que me bajan la vibración. Entonces, hasta dónde yo elijo realmente personas que me hagan crecer, que me permitan finalmente vibrar más arriba. Y dicen los que saben que yo soy el resultado de las 5 personas con las que más me relaciono de manera más constante o permanente. Entonces, no quiere decir que yo ahora vaya a rechazar a las personas, pero con seguridad sí voy a preferir estar más conectado, tener una mayor relación con personas que me aportan más que con aquellas que quizás me restan o me quieren hacer cambiar la mentalidad que finalmente sé que me va a hacer mucho más beneficiosa, sobre todo en estos temas de abundancia y de crecimiento. El contexto emocional es importantísimo tener muy, digamos que impregnados todos dentro de nuestro ser de ese amor incondicional, la humildad, la gratitud, la valoración, el disfrute y el sentirnos abundantes. Porque también Diana lo mencionaba, al dinero le gusta la alegría, le gusta el gozo y efectivamente tiene que ver con esto. ¿Qué tanto yo estoy en gratitud permanente por todo lo que tengo, lo que siento, lo que vivo? Qué tanto lo valoro y qué tanto lo disfruto, porque el dinero al ser energía y el universo finalmente están pendientes de eso, o sea, qué tanto yo estoy agradeciendo lo que tengo, lo valoro y lo disfruto o realmente estoy teniendo cosas que ni siquiera me doy cuenta que existen, me vivo quejando de lo que no tengo, de lo que me hace falta, no estoy valorando y disfrutando lo que tengo, pues el universo va a decir, pues no le doy más porque finalmente ni siquiera valora lo que tiene. Entonces, es estar muy atentos de eso, de estar en ese permanente sentido de gratitud, valoración y disfrute. Y por último, el contexto financiero, que es muy relacionado con este tema de que el dinero le gusta el orden y efectivamente qué tan estratégicos vamos a ser en su manejo. Gestionar los ingresos que sean necesarios de manera escalable para que me permitan cubrir todos mis gastos de manera muy eficiente. Si bien el dinero debe moverse y debe fluir, claro, yo debo gastar y debo cubrir los gastos que tengo en mi día a día, siempre y cuando yo haya gestionado previamente esos gastos de la manera más eficiente posible,
mucho cuidado con estos gastos hormiga que a veces los subestimamos, de tomarme un café todos los días en Starbucks, o de estar comprando el almuerzo todos los días en la calle, o de estar en invitaciones todos los fines de semana. Y realmente cuando vemos estos valores son muy pequeños y decimos, pero ¿qué es un café? ¿Qué son $5? ¿Qué son $10? Sí, pero si los multiplicamos 2 o 3 veces a la semana o 7 veces a la semana por las 4 semanas del mes y por los 12 meses del año, pues cuando vamos a ver realmente son rubros que pueden ser muy importantes, ¿sí? Que perfectamente si los ahorráramos o si hiciéramos un gasto más eficiente. Nadie dice que no me tome un café fuera, pero quizás no es todos los días, quizás 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, y quizás poder tomarme el café en casa, que quizás sí logro tener un ejercicio mucho más eficiente, y estos dineros poderlos ahorrar, no para tenerlos guardados y estancados, sino para tener quizás cuotas iniciales o inversiones que finalmente me permitan a mí generar una rentabilidad mayor. Otros aspectos que tenemos aquí para estos pensamientos escalables: el pensar en grande, es decir, eliminar pensamientos de escasez, desaprender modelos que ya no son útiles. El tercero es investigar y observar muy bien el mercado, en especial el nicho de mi negocio, para descubrir brechas y necesidades que existen y así poder innovar diseñando e implementando ideas creativas del negocio. Aquí el tema de la observación es súper clave, y la innovación tiene todo que ver con la observación de las necesidades que tienen las personas o el mercado en donde mi nicho está involucrado. Cuarto, planificar las actividades, proyectos y cifras por día, por semana, por mes, por año, cada 5 años. Esto depende mucho de lo que finalmente yo hago, pero sí hay unas periodicidades mínimas que tengo que planear a nivel mensual, anual y quinquenal, para efectos de poder acceder a muchos beneficios que tiene el sistema financiero y cumplir, pues obviamente, con las reglas que me establece el país donde tiene mi compañía, para evitar sanciones y evitar cometer errores. 5, tener un enfoque del negocio para lograr un crecimiento escalable desde los primeros años en que la empresa empieza a funcionar, siendo muy austero en gastos, maximizando ingresos, con el fin de tener utilidades que me permitan reinvertir para generar rentabilidades exponenciales y no lineales, que ya vamos a ver la diferencia de estas dos. Seguimos, Dianita. Bueno, hablando de estas finanzas con sentido y el orden, y teniendo en cuenta que somos seres humanos, que los que estamos siendo los autores o los creadores de estas marcas conscientes, pues es como si apareciera una nueva persona. Yo puedo ser Joana Gómez, pero estoy creando mi empresa, y al crear mi empresa aparece otra persona. Yo, Joana Gómez, soy persona natural, pero la empresa que yo creé, mi marca personal o mi marca como empresa, es ahora otra persona, solo que es una persona jurídica. De ahí la importancia de lo primero que yo tengo que tener claro es la separación de estos dos finanzas, ¿sí? Las finanzas personales deben estar separadas de las finanzas de la empresa. El momento en que yo tengo esta mezcla de las dos, allí empieza el desorden, y eso no le gusta al dinero. Entonces, poder tener finalmente la persona que está creando la compañía es el socio, pero quizás inicialmente también es empleado, y poder tener esos ingresos definidos, cómo la empresa debe pagarle. Al primero que le debe pagar es al dueño de la empresa, que es empleado, que está dando su tiempo para poder producir, hacer que la empresa produzca sus ingresos y sus utilidades, que también requiere formación, que requiere viajes, que requiere muchas, digamos que, gastos necesarios para poder hacer que la empresa produzca. Entonces, desde allí es importantísimo tener eso establecido, para que ese sueldo o esos honorarios que la empresa le paga al creador de la empresa, a este empresario, pues efectivamente eso se conviertan ahora en sus ingresos, que sería su salario más las utilidades que la empresa le va a generar anualmente. Una vez tiene esa proyección de ingresos mensuales, anuales, por la porción que la empresa le entrega de manera mensual su salario y de manera anual la utilidad,
Él puede también tener establecido su proyección de gastos, de poder tener digamos que se le vuelven estos ingresos para su sustento, para cubrir todas sus necesidades básicas. Esos serán los gastos de este creador, de esta empresa, de este empresario. Tendrá también establecido su plan de ahorros y de inversiones, y también hay unos porcentajes allí que muchos autores hablan de un porcentaje que deberían tener los gastos, digamos que personales, de máximo un 55-60%, y ese otro 40% o 45% poderlo distribuir entre ahorro, inversiones, entretenimiento y el dar, digamos, el poder donar a otros, más la liquidación para pago de impuestos, que finalmente es fundamental cumplir con esto desde el primer momento para no tener inconvenientes a futuro. Las finanzas de la empresa. Aquí es importantísimo hablar de los ecosistemas de productos y servicios que, digamos, tiene mucha relación con esta estructura de negocios o esta estructura de empresa que voy a establecer. Ya más adelante hablamos más de este tema. Establecer la proyección de cantidades y precios unitarios de estos servicios y productos que yo voy a comercializar. Y allí pues definir qué tipo de ingreso es el que me va a permitir generar estos productos y servicios. Poder tener, bueno, digamos que antes de esto, poder tener un cronograma de actividades mensualizado, que es el que me va a permitir saber en qué tiempos voy a realizar cada uno de estos proyectos, ventas, para que de esta misma manera yo pueda proyectar, digamos que combinar esta proyección de cantidades y precios unitarios y poder tener ingresos. Ya con esta información y con la proyección también de costos y gastos, poder hablar de una elaboración de presupuesto anual de efectivo en donde está compuesto por ingresos, costos, gastos, inversiones, y al final poder tener un saldo de caja o un flujo de caja o cash flow, como lo llamamos, que al final lo consideramos que es el torrente sanguíneo de una compañía. Poder hablar de proyecciones financieras, ya digamos que teniendo un tema histórico, de una ejecución histórica que tiene una compañía, o una compañía que apenas está iniciando, al tener su proyección de su primer año de operaciones, me da elementos más variables económicas que existen en el entorno, me da los elementos suficientes para poder hacer proyecciones financieras a mínimo 5 años, de tal manera que pueda tener información válida para un banco, para el IRS o para la DIAN en Colombia, que finalmente me permita a mí entregar las cifras que la compañía puede llegar a tener para temas de créditos o para temas de pago de impuestos. Los estados financieros que ya resultan de la ejecución de estas cifras que yo proyecté en el momento en que voy ejecutando, va pasando el tiempo, voy teniendo información suficiente y soportada para poder tener estados de resultados, balance, flujo de efectivo. Con esta información poder trabajar la liquidación de impuestos de la manera pues más estratégica, eficiente y cumplidora con las normas para poder pagar mis impuestos a tiempo. Obviamente dentro de todo este presupuesto anual de efectivo debo dejar también establecidos los rubros de provisiones de pago de impuestos para que al finalizar el año esto no se me vuelva un dolor de cabeza, sino que lo he venido provisionando durante todo el año y no va a ser ningún problema pagar el impuesto en el momento en que tenga que hacerlo. Asimismo, voy a poder determinar al final qué utilidad es la que le queda libre a la compañía luego de haber definido un porcentaje que se irá para reinversión de la compañía para seguir haciendo proyectos en el siguiente año, o una capitalización si es necesario para que la empresa tenga el capital de trabajo suficiente para seguir avanzando, y los dividendos que realmente se le van a distribuir a los accionistas. Sigamos, Dianita. Bueno, dentro de estas, digamos, informes que mencionaba hace un momento, hablamos de los tipos de ingresos que podemos tener en una organización o en una empresa. Y estamos acostumbrados a hablar de estos ingresos lineales, ¿sí? En donde tenemos la combinación de las cantidades en este eje X y en el eje Y los precios unitarios. Y al combinar estos dos, pues tenemos una línea, digamos que una línea que puede ser creciente, pero es lineal. Realmente aquí la invitación es a que podamos tener empresas con estructuras que me permitan tener ingresos escalables, que si bien empiezan quizás un poco más bajo al comienzo, van a tener una tendencia de proyección mucho más alta que la de los ingresos lineales, que se puede quedar sostenida incluso en el tiempo o con un riesgo de caer. Estos ingresos lineales provienen, como acostumbramos normalmente en nuestras empresas de nuestros países latinos,
a generar ingresos que se producen de esa venta de estos productos y servicios uno a uno de nuestros clientes con una combinación normal de precio de P por Q, de precio por cantidad, y que finalmente nos acostumbraron también con esta misma mentalidad del manejo del dinero y de la abundancia en términos de pues un modelo que requiere esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo, y que realmente resulta a veces muy forzado producir estos ingresos de manera lineal. Entonces aquí la invitación es a que podamos ver esta nueva, digamos que posibilidad en términos de los ingresos escalables que tiene que ver con una combinación de distintos tipos de ingresos. Sigamos, Dianita. Entonces aquí es donde, digamos que vemos la posibilidad de tener esta combinación y poder hablar de la clave de este crecimiento de la riqueza, en donde el actor principal en esta riqueza es el tiempo. Los ingresos residuales, digamos, y vamos a ver que todo va a ir dirigido a eso. ¿Cómo yo hago para tener ingresos muy jugosos, muy importantes, entregando, digamos que un valor muy grande y entregando conocimiento, experiencia, impacto, resultados muy positivos para ese otro que recibe mi servicio o mi producto, pero que al final yo logro hacerlo en un menor tiempo, ¿sí? Me consume menos tiempo, claro, ayudado del tema digital, de todo este tema de las redes, de todas estas plataformas que finalmente me ayudan a optimizar mi tiempo, que es el recurso escaso, que es el recurso limitado, pero que efectivamente puedo yo hacerlo, digamos que multiplicar en la medida en que me apoyo en estas herramientas. Entonces están los ingresos residuales que se producen a través de la generación de una idea de negocio con un solo esfuerzo creativo, que será el que voy a definir o determinar para diseñar esta idea creativa, para tener la idea creativa, primero que todo, diseñar ese modelo de producto o de servicio, implementarlo y poderlo vender. Ese quizás será el único esfuerzo y dedicación en tiempo, destino de tiempo que va a tener este empresario creador de esa idea para poderla vender quizás a un bajo precio, y hablamos aquí del low ticket, pero que va dirigida a un modelo de negocio de poder tener un pago recurrente. De qué manera yo puedo hacer que mis clientes tengan un producto o servicio que yo le pueda vender y que lo pueda vender muchas veces. Quizás venimos acostumbrados a que yo tengo un cliente y le vendo mi producto o servicio y ese cliente se va y quizás él me refiere a otro a través del voz a voz y me van a llegar nuevos clientes, pero el cliente que ya capturé, pocas veces logro retenerlo o logro que me vuelva a comprar. Entonces, ¿cómo poder analizar muy bien el producto o servicio que yo estoy vendiendo o los productos y servicios que estoy vendiendo que me permiten tener esta modalidad? Y aquí los ejemplos a nivel mundial están Netflix, Disney Plus, Zoom, esta plataforma que estamos teniendo que finalmente hace eso, que son un costo bajo mensual, pero que se queda en el tiempo. Casi como un servicio como el de los servicios públicos, que yo le decía yo a Diana esta mañana, después de que yo compro el gas, que es en el mundo donde me desempeñé por muchos años, pues difícilmente alguien se desconecta del gas porque lo va a necesitar todos los meses y todos los días y hasta 3 veces al día para poder cocinar, o la energía eléctrica o el agua. Entonces es como este modelo de negocio de bajo costo, pero recurrente, termina convirtiéndose en un ingreso residual. ¿Por qué lo llamamos ingreso residual? Porque requirió de un solo esfuerzo por una vez. En la medida en que lo automatizo, lo sistematizo, finalmente las personas lo pueden seguir utilizando y yo no tengo que volver a prestar el servicio ahí de manera personal y directa, porque si no sería imposible hacerlo. Estos ingresos son recurrentes y son acumulables en el tiempo. Ese cliente finalmente se me va volviendo acumulativo y pues obviamente genera digamos que un retorno gigante. Vienen los ingresos pasivos y los ingresos pasivos requieren de un ahorro que he podido tener con lo que me puede quedar de estos ingresos residuales. Yo puedo tener varios productos y servicios dentro de mi empresa que me van generando unos ingresos que obviamente le tengo que descontar unos costos y gastos, pero que voy dejando una porción para ahorrarla. De tal manera que dentro de mi misma empresa o a nivel personal lo puedo hacer, puedo ahorrar esa porción. Cuando tenga una cuota suficiente para poder invertir, un capital suficiente para poder invertir en un activo productivo, realmente no un activo pasivo que es aquel que solamente me da gastos
sino un activo productivo, poderlo invertir y ese valor va a hacer posible que al comprar ese activo lo pueda alquilar, lo pueda prestar servicios a través de ese activo, llámese un carro, un apartamento, una casa. Y ahí es donde hablamos de los ingresos pasivos, porque yo como dueño de negocio no voy a tener que hacer nada más. Ya el activo solito se encarga de producirme estos ingresos. Como les digo, puede ser este tipo de activos en donde yo hago inversiones que siguen rentando. Y aquí pues hablamos de ese ingreso pasivo. Es un ingreso de activos productivos sin esfuerzo porque yo no voy a tener que seguir haciendo cosas allí que me permitan generar ese ingreso, sino sigo en mi negocio, pero este lo puedo poner en administración de otra persona, por ejemplo, comprar una casa y entregarla en administración para que se rente a través de Airbnb o de Booking y yo no voy a tener que generar un trabajo con mi tiempo. Puedo pagarle a alguien para que lo haga, pero mi tiempo lo sigo dedicando para seguir generando ideas de negocio innovadoras que me permitan seguir generando ingresos por la empresa en el nicho de mercado donde yo me he especializado. Los ingresos de interés compuesto. Entonces ya aquí hablamos de una mezcla entre esos ingresos de ingresos pasivos con estos ingresos residuales que me generan un crecimiento de capital y que me van a permitir tener unos ingresos provenientes de intereses sobre intereses prácticamente. ¿Qué es lo que finalmente aquí se logra tener? Tener un capital inicial que me genera un interés. Ese interés yo elijo no gastármelo, sino que se lo sumen al capital inicial para que ese capital cada vez vaya siendo más grande y los intereses que me siguen rentando esa inversión va a ser cada mes sobre un capital mayor, no sobre el mismo inicial que yo planteé. Incluso puedo seguirle haciendo ahorros, pero los intereses que genera el mismo dinero se los voy sumando. Este tipo de ingresos se ve muy frecuentemente en los seguros de vida en Estados Unidos, que me permiten tener esta posibilidad de crecimiento a nivel de interés compuesto, de tener un dinero que finalmente se va ahorrando y que lo voy a poder disfrutar en vida, no necesariamente solo cuando me muera, porque de ese mismo dinero que va creciendo y que voy ahorrando, puedo también tomar dinero, una porción de dinero para hacer inversiones en bienes raíces que me va a poder generar otra posibilidad de ingreso, como el que mencionábamos hace un momento, de ingreso pasivo, y puede ser con una misma inversión poder estar rentando y haciendo crecer y fortalecer mi patrimonio en dos vías. Aquí hablamos de unos ingresos de inversión y de ahorro programado en el tiempo. Ahí lo que tengo que tener es tiempo. Son ingresos que se producen en 10 años, 15 años, pero con una periodicidad que finalmente voy pudiendo tener. No ingresos para pretender vivir de ellos o que cubran mi sustento de gastos diarios, sino que me permitan fortalecer mi patrimonio. Y por último hablamos de los ingresos cuánticos, que son los que se producen a través de la ampliación de mi contexto, lo que hablábamos ahora del contexto espacial, relacional, emocional, de financiero, de conocimiento, que me permite convertir mi conocimiento, mi tiempo en productos y servicios high ticket, en donde los temas digitales son fundamentales para hacer que mis ingresos cuánticos puedan ser una realidad. No necesariamente porque tenga que hacer las cosas solamente de manera digital, pero puedo hacerlo de manera híbrida, como esta mañana hablábamos con Diana, o sea, hasta donde yo puedo, con ese conocimiento tan especializado que yo tengo, poder hacer cursos digitales, pero que vayan acompañados también de algunos momentos de mi presencialidad en vivo, sea online o sea presencial, de acompañamiento a esa persona que quiere sacar adelante su negocio, su proyecto o algo que yo finalmente sé hacer y que esa persona quiere que sea mentoreada solamente por mí, pues efectivamente eso va a tener un valor mucho mayor al de un trabajo que se puede hacer o una enseñanza que se puede hacer a nivel grupal. Entonces, claro, vale un poco más, pero si esa persona tiene el dinero y necesita el servicio de esa forma y está dispuesta a pagarla, ¿por qué no? Ahí viene el hecho de romper mis techos y de poder pensar en ese merecimiento, en esa elección, en esa posibilidad, en ese eliminar esas creencias limitantes y pensar que quizás yo siento que ese valor es muy alto, pero hasta dónde yo no estoy valorando finalmente mi conocimiento, mi tiempo, mi experticia. Y estoy quizás también poniéndole limitaciones al otro pensando en que él no va a poder pagar cuando resulta que sí tiene el dinero para hacerlo. Entonces es desde ahí que finalmente puedo abrirme a esas posibilidades. Hablar de mentorías one-to-one, que son high ticket, cursos digitales presenciales, que también son high ticket.
Copiar no es bueno, es excelente y es importante investigar y seguir los pasos de quienes hoy venden high ticket y son exitosos. Y personalmente, digamos que lo que vemos acá en Estados Unidos son unas cosas extravagantes que uno diría, pero ¿quién va a pagar 30.000, 40.000 dólares por un high ticket, por una mentoría de 2 meses o de 3 meses? Pero los hay. Tanto hay ese tipo de servicios como hay personas que efectivamente los pagan, porque obviamente el retorno que va a tener esa información de tan alto valor, pues es total, que después esa persona mentoreada con los servicios que preste, fácilmente en menos de un año va a recuperar el valor de la inversión que hizo en esa mentoría. Entonces, desde ahí es que finalmente debemos ver la posibilidad de tener este tipo de productos y servicios muy especializados para un nicho de mercado mucho más pequeño. Claro, quizá no voy a hablar de 100 clientes ni 200 clientes, no, pero con 3 o 4 clientes que tenga de estos en el año, pues eso quizás sobrepasó lo que le hubiera podido cobrar a 200 o 300 clientes con servicios de low ticket. Listo, Dianita. La estructura de empresa en un mismo nicho de mercado. Entonces, teniendo en cuenta estos ingresos de los que ya hablamos, de estos tipos de ingresos de los que ya hablamos, y digamos que los presupuestos o las proyecciones que finalmente son importantes hacer, una empresa debería tener dentro de una estructura que finalmente permite tener ingresos escalables y resultados exponenciales, productos y servicios que generen ingresos residuales. Es importante que existan dentro de tu compañía este tipo de servicios. Entonces ahí viene la creatividad. Por eso es tan importante que el empresario tenga tiempo para pensar en este tipo de ideas de negocio. Ejemplo, membresías de acceso a contenido permanente de conocimiento, llámese entrenamiento, enseñanzas, actividades prácticas, entretenimiento. Estos normalmente son tarifas pequeñas, $10, $15, $20 mensuales. Pero yo puedo incluso invitar a que si me compran el año, la tarifa promedio mensual es un poco más baja, pero me van a pagar el año y que si efectivamente yo me ocupo de que el contenido que voy a entregar es jugoso, es importante, es de impacto, así sea una vez a la semana que finalmente yo esté cargando ese contenido, pues finalmente van a ser clientes recurrentes y clientes fieles y leales que van a estar allí, porque para ellos no significa mucho dinero, pero quieren estar ahí porque quieren seguirse nutriendo con esta información. Estos clientes van a ser acumulables. Deben haber también productos y servicios que generen ingresos lineales, como hablábamos, por eso el ingreso lineal no es malo, simplemente que no es el único que debemos tener. Tener productos y servicios que quizás se vendan una sola vez, pero que efectivamente pueden estar eslabonados o enganchados con otros productos y servicios de mi empresa que me van a permitir hacer que los clientes vuelvan digamos, vuelvan y compren más de una vez en esta misma compañía. Productos y servicios que generen ingresos pasivos, porque la compañía elige hacer inversión en activos productivos que el inversionista no tiene o el empresario no tiene que estar dedicando tiempo allí, pero solito ese activo está produciendo ingresos que va permitiendo incrementar las utilidades de la organización. Deben haber también productos y servicios que generen ingresos cuánticos, que ya vimos que es el high ticket con estas mentorías especializadas 1 a 1. Y deben haber ingresos que generen interés compuesto, ingresos de interés compuesto, que estos ya podrían ser más dirigidos al de la persona natural, a ese dueño de negocio que decidió tener sus ingresos o sus utilidades para invertirlas ya a nivel de buscar el fortalecimiento de su patrimonio personal, pensando en, digamos que un futuro en la medida en que decida retirarse ya de su negocio. Listo, Benita. Bueno, y todo esto que hemos venido hablando hasta ahora, pues es importantísimo tenerlo, digamos que bajo este modelo del chain business o cadena de negocios o negocios encadenados, que es algo que finalmente también viene muy en boom y es lo que permite tener esta escalabilidad, hablar de no solo tener ingresos escalables, sino empresas escalables, de tal manera que yo logre tener
completamente anichados y eslabonados los distintos productos y servicios. Esta mañana con Diana hablábamos y decía, mire, Diana, no, tú no te lo propusiste o no lo estabas haciendo quizás con esta información así de precisa, pero viendo las tendencias, lo que los demás hacen, la misma idea de negocio que Diana fue materializando poco a poco con Guardiana, pues eso es lo que ella ha venido construyendo. Realmente tener productos y servicios que se encadenan el uno con el otro y que efectivamente los mismos clientes empiezan a generar un tema de ingreso residual porque están comprándolo todos los meses o todos los años o cada 3 meses, pero que uno con el otro finalmente tiene una relación y están completamente funcionando en el mismo nicho y no dispersados y quizás generando un mayor esfuerzo de ella. A mayor reinversión, mayor escalabilidad con productos y servicios basados en este modelo de cadena de negocio, los cuales permiten que un mismo cliente compre varias veces el mismo o varios productos y servicios de tu negocio. ¿Qué aspectos son claves para que una empresa sea exitosa y no muera en el intento? Tener ingresos escalables es esta, digamos que combinación de todos este tipo de ingresos y que no nos quedemos solo con los lineales. Tener en cuenta, tener cadena de negocios en tu empresa, tener costos y gastos muy eficientes, pagarte a ti primero, asígnate un salario mensual por el cumplimiento de tus funciones, reinvertir parte de las utilidades para fortalecer y hacer crecer el negocio, invertir en conocimiento para seguir pensando en grande, invertir en publicidad, hoy en día con este tema de las redes sociales, distribuir utilidades a los dueños del negocio, capitalizar la empresa para que continúe escalando y creciendo y tener un flujo de caja positivo siempre, que es el cash flow y que es la vida de una empresa, ya que depende del excelente nivel de ingresos y de efectivo disponible para cumplir con todos sus compromisos. Si no tenemos ingresos, si no tenemos un cash flow positivo, pues difícilmente una empresa va a poder vivir y crecer. Sigamos. El crecimiento y éxito de mi empresa. Entonces, digamos que aquí ya para ir dejando como frases, como conclusiones, la clave es que el dinero trabaje para mí y no yo y que yo deje de trabajar para el dinero. Aquí otra vez volviendo al tema de la energía del dinero, no debemos perseguirla, finalmente yo la debo atraer. La forma de medir mi riqueza es determinando cuánto tiempo tengo disponible. Realmente el tiempo es el recurso más importante porque es el que me permite hacer producir más dinero. Mi tiempo debe estar dedicado a crear e implementar nuevas ideas de negocio. El tiempo es un recurso muy valioso que le permite al empresario ser un artista de hacer dinero desde sus ideas. Yo sé que me volví empresario el día que no le hago falta a mi empresa. Esto es digamos que un tema como disruptivo. Cualquiera diría, pero ¿cómo así? Si yo soy el creador de la empresa, si soy el dueño, si soy el socio, ¿cómo no le voy a hacer falta a la empresa? Siempre voy a tener que estar allí, claro. Eso es importante al principio y es necesario que yo esté allí, pero en la medida en que yo dejo de ser autoempleado para convertirme en empresario, me dedico es a gestionar mi compañía desde la estrategia, desde el liderazgo, desde la generación de ideas nuevas, pero ya teniendo equipos de trabajo y un sistema que funcione solo, que sea autónomo y que no necesite que yo esté ahí para funcionar. Realmente el tema está dirigido desde ahí. Lo que no queremos es que la empresa pare porque el dueño de la empresa no está. La empresa debe seguir funcionando estando el dueño o no. ¿Para qué? Para que tú tengas libertad de tiempo, para que tengas la posibilidad de viajar, de cumplir con tus sueños, de hacer todo lo que has querido hacer siempre y no teniendo que estar esclavizado y dedicado a la empresa porque se te volvería tu vida solamente trabajo. Pero efectivamente la mentalidad es de convertirnos en empresarios e inversionistas. Debo crear un sistema de operación por procesos que sea sostenible en el tiempo, con el fin de que soporte el funcionamiento de mi empresa sin mí, con el fin de poder delegar la operatividad en líderes, equipos de trabajo, software, plataformas digitales. Y cuando hablo de líderes, es que sean líderes tan buenos o mejores que yo, no peores que yo, porque de lo contrario va a ser muy difícil que yo pueda salirme del negocio, salirme de esa operatividad. La implementación de un sistema operativo y una estructura de empresa permite que el empresario tenga tiempo disponible para seguir creando ideas innovadoras y rentables que hagan crecer su negocio. Un empresario y dueño de negocio es a su empresa como el capitán es a su barco. El capitán no es el que está a cargo de los motores del barco, sino el que visiona y cuida el rumbo del barco en el océano.
Entonces, en eso nos debemos convertir nosotros como empresarios, realmente los que estamos al frente en esa visión, en esa estrategia, en esa creación de ideas innovadoras, en ese trabajo colaborativo, en esa escucha permanente de nuestros equipos, de nuestros líderes, de nuestros clientes, observando las necesidades que hay con el fin de producir esas ideas innovadoras, creativas que nos hacen crecer nuestro negocio. Sigamos, Dianita. Y por último aquí la evolución de un dueño de empresa, que debe pasar inicialmente. Es lógico que cuando una empresa arranca, pues con recursos quizás muy limitados al principio, apenas empezando a establecerse, a crearse, es lógico que el dueño de la empresa sea un autoempleado que trabaja en la operación de la empresa. Sin embargo, pues no tiene mucho tiempo disponible o no tiene tiempo disponible para generar nuevas ideas, por lo cual trabaja por el dinero y logra generar ingresos y utilidad lineal. Pero una vez supera esta primera etapa, ya debe empezar a formar digamos que esa sistematización o esa automatización de los procesos para que efectivamente pueda delegarle a otros esa responsabilidad o esa operatividad, pasando de ser socio autoempleado a ser empresario. Allí se delega la operación de la empresa en otros y sí tiene tiempo disponible para crear ideas innovadoras de negocio que producen ingresos escalables, que generan utilidad y rentabilidad exponencial para el negocio y está conectado con la abundancia. Entonces, mira, aquí ya nos conectamos con la abundancia. Y ya el siguiente paso es pasar de ser empresario a inversionista. Aquí el inversionista hace que su empresa que en su empresa se haga reinversión, se distribuyan utilidades y se haga capitalización de recursos para mantener el negocio, hacer crecer y automatizar el cash flow, que es el torrente sanguíneo de su empresa, logrando que el dinero trabaje para él, fortaleciendo su patrimonio y estar conectado ya con la prosperidad, que finalmente, hablando de prosperidad, ya es el siguiente nivel. Con la abundancia logramos cubrir absolutamente todas nuestras necesidades, todos nuestros distintos aspectos en la vida, en todo sentido, y estar bien en todos los aspectos de la vida y que no nos falte nada y que nos sintamos muy bien. Pero cuando hablamos de prosperidad ya es ese siguiente nivel, en donde además no estamos solamente cubriendo lo que necesitamos en nuestra vida presente, sino además fortaleciendo ese patrimonio para un futuro en donde quizás ya nuestras fuerzas o nuestra capacidad humana ya se empieza a disminuir y podemos estar completamente seguros de que tenemos los recursos suficientes para vivir también bien y de manera abundante en un futuro. Y creo que ya queda la última, Dianita. Entonces, el empresario inversionista exitoso. Cuando una persona crea su empresa, es normal que inicie como autoempleado, pero en muy corto tiempo debe ser capaz de delegar. Esto ya lo dijimos. El dueño de empresa que sigue siendo autoempleado piensa que nadie lo puede hacer mejor y que es necesario para conseguir dinero y no tiene tiempo, y lo cual es su verdadera riqueza. Entonces, aquí esto que vemos en el círculo es lo que no debemos hacer. El dueño de empresa que deja de ser autoempleado y delega su operación se convierte en empresario y sí tiene tiempo disponible para crear ideas innovadoras. Aquí una persona digamos que puede crear una empresa y ser un buen empresario, pero no todo empresario puede ser un gran inversionista, que es lo que normalmente pasa. Entonces, por esa razón es tan importante tener el foco en que yo no solo debo crear mi empresa y ser autoempleado, sino que debo pasar a ser empresario, pero al final debo apuntarles a ser el gran inversionista. Este es el objetivo fundamental, porque toda persona que crea una empresa debe ser perdón, acá creo que lo escribí mal. Persona que crea una empresa debe, digamos que procurar por convertirse en un gran empresario para aprovechar su verdadera riqueza, que es el tiempo, y convertirse en un gran inversionista, que es lo que le permite fortalecer su patrimonio y hacer que el dinero trabaje para él. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Qué pena que me extendí muchísimo. No, Giovanita, apenas, porque así pues también tenemos espacio para las preguntas. Preguntas. Quienes quieran preguntar algo o conclusiones también. Yo. ¿Sigo? Sí, Jimena, claro que sí. Gracias. Pues súper interesante, muchísimas gracias. Todos
los espacios, el de Anita y el de Joana, que chévere tener como esas otras visiones. Pero justo al final, cuando estabas hablando de todo el proceso para llegar a ser un inversionista, recordé que hace poco, porque pues ando también pensando como en qué invertir, eh, encontré que también hay mucha gente que piensa que la única forma de generar, pues, digamos, riqueza es o siendo dueño de empresa o invirtiendo. Yo ya fui dueña de empresa un tiempo y llevo bastante tiempo empleándome y tal vez no me siento en este momento con necesidad o con intención de crear empresa. Y sí me suena bastante invertir en empresas que ya existan, ¿no? Que también pues ahora es un poco más sencillo, es como más accesible para muchas personas hacerlo desde, pues digamos, valores muy pequeños, no grandes valores, pero se puede también. Y creo que también hay que pues capacitarse y formarse en eso pues, para hacerlo lo mejor posible, en la medida de las capacidades. Pero suena muy interesante esto de que la empresa no se conforme nunca con solamente estar allí, ofrecer el producto y quedarse, sino ir escalando, ¿cierto? Ir pensando que la meta realmente es salir de ahí y ir mejorando la forma en que esos ingresos se comportan hasta que sea pues un tema ahí de interés compuesto. Pero también siento que cuesta mucho salirse de ahí cuando el tema es ser la marca personal. Porque, por ejemplo, Guardiana, ¿cómo es Guardiana sin Diana? ¿Cierto? A no ser que haya un montón de guardianas y Diana solo contrate Dianas para que sean como ella o mejores que ella. Pero pues ya es una marca que está muy ligada a su nombre. O como las marcas que crean, no sé, estos influencers de viajes que son nómadas digitales y demás, pero ellos mismos son su marca y pues cuesta mucho dejar de ser, porque pues son una cara, ¿cierto? Están ahí porque son ellos mismos. Claro, por detrás de eso, pues tú puedes terminar vendiendo mochilas de viaje y obvio tú no coses las mochilas, mandas a hacer por miles a China y las vendes. Eso está ahí creciendo detrás tuyo, pero está tu cara al frente. Entonces, ¿cómo es eso de que lo ideal es dejar de estar ahí y que va a funcionar solamente cuando uno, o que va a seguir funcionando aunque uno no esté, cuando es un tema de marca personal, por ejemplo? Y efectivamente es eso, o sea, depende el tipo de empresa, qué tan tatuado, digamos, que lleva esa persona, ese creador que finalmente está allí. Y creo que el tema va muy dirigido a, por eso hablaba de ese ser autoempleado, empresario e inversionista, porque creo que el problema está es cuando yo me quedo como autoempleado. ¿Sí? Cuando yo soy guardiana, pero guardiana la que da los cursos, la que además da entrada al tema de las reuniones, la que crea absolutamente todo, la que diseña, la que hace los retiros, la que absolutamente hace todo, pues a qué horas va a tener tiempo Diana para seguir creando nuevas ideas. Y creo que ahí es donde está la clave, cómo yo, eso que inicialmente estructuré con un altísimo nivel de operatividad, voy disminuyendo en mí como la creadora de la marca esa operatividad para irla delegando en otros y que yo me vaya quedando con el tema, digamos que el trabajo más estratégico, más visionario, más especializado y muy seguramente ya con la posibilidad de entregar esa cara mía, pero digamos que las redes sociales por eso ayudan mucho con los videos, con las fotos, con todo este tema visual, pero realmente la presencia de Diana quizás va a ser en los high ticket, ¿sí? Porque ya no va a ser en el low ticket. En el low ticket ya tiene quizás la duplicación de la Diana para que finalmente entregue la información de Diana, pero con videos. Pero lo físico quizás lo entregan otros. Y quizás Diana aparece en un low ticket de una membresía que la pagan a un año, quizás apareció 2 veces en todo el año, pero la membresía estuvo durante todo el año y generó ingresos permanentes todo el año. Entonces mira cómo va desapareciendo sin que deje de De existir, hecho, pero sí el tiempo se utiliza de una muchísima mejor manera y produce mucho más rentabilidad. de hecho, siento que, o sea, es un ejemplo muy real y lo hablábamos hoy con Giovanita y era como
pues no estamos hablando de Robin Sharma y por allá cómo lo hacen, sino que este contexto del ecosistema yo creo que lo hemos diseñado desde que concebimos la marca. Y de hecho es que yo soy guardiana, pero es una comunidad de gente guardiana, ¿sí? Entonces, cada persona entra en su personaje de ser guardiano, guardiana de su propia vida, de su vocación, de lo que ama hacer, de lo que le apasiona hacer. Y entonces la gente guardiana se convierte en esa comunidad que se inspira a través de que su vida es su mensaje, ¿cierto? Y entonces dentro de ese contexto de ecosistema, lo que creamos fue como unas figuras de polinizadores que vienen siendo los mentores. Entonces son mentores de gente guardiana. Y hoy, por ejemplo, estamos con una mentora de gente guardiana, que es nuestra mentora en abundancia, que además de que es mentora de los programas de la marca, es mi propia mentora, ¿cierto? Porque yo sigo aprendiendo, pero yo soy del pensado de no necesito hacer 20.000 cursos para ahí sí hacer como lanzarme a compartirlo, sino ven, ya lo integré yo en mí, compartámoslo porque lo que tienes, en este caso Joanita, es lo suficientemente bueno para ya irlo poniendo como al servicio y a la disposición. Entonces yo creo que es un poco como analizar el ecosistema que tenemos y ahí es donde yo siempre les digo como que cualquier pasión es monetizable y lo pienso y Jime, que pues venimos del mundo del activismo juntas. Guardiana fue creada como marca, desde una marca de activismo, desde una marca de incidencia política, social, y siento que hoy en día, aunque ya no me dedico 100% al activismo, la esencia sigue siendo la misma y es el cuidado, ¿cierto? Aprender a cuidarnos, tejer comunidad, fomentar estos valores de bienestar. Entonces yo siempre digo, y es lo que hacemos pues a través de reconocer la carta astral, al usar el Dragon Dreaming, y es como esa vocación que te mueve, esa pasión que te mueve, es lo que hace que dupliquemos en mucha gente, no solamente nuestros mentores, sino nuestra comunidad, lo que queremos llevar en ese mensaje. No sé, por ejemplo, ¿cuántos promotores tenías tú por la bici en toda la ciudad? ¿Cierto? Lo que pasa es que creo que ahí, y como empecé la presentación, hemos tenido un divorcio entre mi pasión no puede ser monetizable, porque entonces van a venir las críticas y entonces, ¿cómo así que estás ganando de eso? Pero no, yo creo que tenemos que volver a consolidar ese matrimonio de poder decir, pues sí, mi pasión es 100% monetizable porque ¿qué tal si llevo esto a un curso, qué sé yo, inventando, en donde se pueda aprender de forma online y remota el uso de la bici o en donde pueda conectar diferentes estaciones de bici, pues pensando en lo que a este momento sé que te apasiona, que es como lo que hacemos en los programas y es cojamos tu pasión y utilicémosla para generar todo ese ecosistema en donde cada vez tú te salgas más. Y es en parte lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Astro Yoga, creo que yo entro menos veces de las que entraba el año pasado porque ya hay 6 mentores. La formación de mujer guardiana igual, o sea, ya es como voy soltando en esa confianza de que hay alguien que también está conectado, conectada con ese mismo mensaje. Entonces, sí creo que es 100% posible y de hecho ahora tengo más tiempo de salir en las redes, tengo más tiempo de crear el contenido, pues porque ya no estoy dando clase todos los días. Por ejemplo, ya las clases de yoga no las doy yo, a menos de que sea, no sé, en un retiro o en un high ticket, como lo dice Joanita. Entonces, sí, qué lindo que lo logremos. Otro tema que mencionaba Jimena también importante es que efectivamente no todos tenemos la función en este mundo de ser empresarios. Yo vengo de ser empleada más de 30 años y solo hasta ahora me estoy lanzando a este mundo, digamos, de la independencia y de ser dueña de empresa. Así como puede pasar el caso de Jimena, que quizás lo intentó en algunos momentos y ahora decide otra vez volver a ser empleada. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la manera como yo genero mis ingresos y creo que la clave está es en cómo administro yo o gestiono esos ingresos que puedo tener y los puedo convertir en ingresos residuales, en ingresos pasivos, en ingresos de interés compuesto, que quizás en este caso Jimena al ser empleada tiene unos ingresos y cómo los distribuye de la mejor manera para que puedas ir teniendo unos ingresos pasivos y que en algún momento te vuelva, digamos que estés enfocada en convertirte en empresaria
en inversionista, pero quizás invirtiendo tu dinero en otras compañías. No vas a estar allá generando la actividad y la acción y el resultado, sino tú decides tener un portafolio, que eso también es súper clave, tener un portafolio diversificado, no poner todos los huevitos en una sola canasta y que efectivamente tú puedas revisar, oye, esta porción de mis, digamos, de mis ahorros que tengo para invertir van a ir a acciones en este tipo de empresas que siento que tienen un riesgo moderado. Este dinero va a ir a inversión quizás en criptomonedas, este dinero va a ir a inversión en seguros, este en bienes raíces. Entonces vas a poder tener una diversidad de inversiones en donde tú ahí estarías actuando como empleada, sí, porque es lo que te da tu sustento, pero como inversionista porque estás diversificando esos dineros que tienes ahorrados para invertir y que están fortaleciendo tu patrimonio para que el día que no quieras trabajar más o que consideres que ya no tiene las capacidades, pues tiene los dineros, los recursos suficientes para seguir viviendo cómoda, viviendo completamente en abundancia, en merecimiento, sin necesidad de preocuparte por ese futuro. Entonces es completamente válido que los dineros que yo reciba, sea por un sueldo de una empresa de otros o porque sea el sueldo en mi misma empresa, yo tengo finalmente que buscarle ese destino final de administración muy efectivo. Vale, muchas gracias. Ujú. Listo, no sé si hay más preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por toda la información. Yo solo alcancé a escuchar la parte de Giovanna, pero Sí. me llama mucho la atención el tema del salario. Yo tengo un emprendimiento, básicamente llevo en eso todo este año, pero digamos que yo no tengo organizado como tal un salario específico, o sea, como que tengo mis ingresos, de ahí gasto para mis cosas, para lo que necesite, de ahí vuelvo a invertir. Mm, Tú decías algo como que al dinero le gusta el orden, pero digamos que en mi caso no lo he venido manejando así, ha sido como que de acuerdo a lo que voy necesitando y a lo que voy considerando, voy gastando, invirtiendo, también estoy ahorrando una parte que pues con lo que te escuché es como un ingreso pasivo y he invertido. Se ha hecho todo Ujú. eso, pero digamos que no tengo como establecido porcentajes, cuánto sería no tengo ni idea cuál sería mi salario, digamos que cómo se podría definir eso. Sí, y efectivamente es muy importante porque mira que empiezas tú a tener tu empresa como si fuera tu caja menor y creo que no es conveniente desde ahí porque entonces no sabes qué es lo de la empresa, qué es lo tuyo y pues no se tiene ese orden que finalmente el dinero le gusta. Entonces, en la medida en que tú generes la valoración de tu tiempo, de tu trabajo, de tu conocimiento, piensa en que no eres tú la dueña de la empresa por un momento. Si tú fueras un empleado, ¿cuánto le pagarías a ese empleado por hacer lo que tú haces? De tal manera que tú definas que ese es tu ingreso o tu paga mensual y definitivamente no tiene que pagarse primero. Entonces, ¿cuál es el salario que la empresa finalmente me tiene que pagar a mí por lo que yo hago para ella para que ella produzca ingresos? Y si, no sé, son 5 millones o son 2 millones o es 1 millón, el valor que sea, es importante que para la empresa se convierta en un gasto. Es un gasto laboral o un gasto en honorarios. Una vez te lo pague a ti, tú administras ese dinero como persona natural para tus gastos, para tu organización, porque además también tienes un límite. Entonces, oye, si la empresa me está pagando 1 millón, pues yo no me puedo gastar más de 1 millón. Es ese millón el que me tengo que gastar en mis gastos personales. Y ya la empresa también sabe que le paga, perdón, ¿cuál es tu nombre? Viviana, Viviana, que la empresa le paga a Viviana 1 millón mensual y para la empresa ese es el gasto mensual y sabe que efectivamente los ingresos que tenga más todos los demás gastos y más ese 1 millón mensual va a ir quedando una utilidad mes a mes.
que se tendrá que generar la provisión para el pago de impuestos al final del año. Y al final va a poder determinar qué utilidad es la que queda y de esa utilidad qué porción vas a determinar para reinversión el año entrante, quizás para algunos proyectos nuevos o para fortalecimiento de tecnología, de equipos, de muebles, de lo que sea que requieras para seguir haciendo crecer la compañía, o si la quieres capitalizar porque requiere tener un capital de trabajo allí adicional para no tener que endeudarse, pero que tú tengas claro que tú le cuestas a la compañía tanto dinero y eso va a estar siendo parte del presupuesto anual de la compañía, que además después se van a convertir en unas ejecuciones en unos estados financieros y le vas dando ese orden a tu empresa, tú también vas teniendo orden en tus finanzas personales y te acostumbras a no gastarte más de lo que ganas y la compañía también sabe si está siendo rentable o no, porque también podría pasar que no sepas si realmente la empresa está siendo rentable o no, si el negocio vale la pena seguirlo sosteniendo o no, porque quizás en algunos meses te gastas 1 millón, en los otros te gastas 2, en el otro 3, en el otro 500. Entonces no hay realmente como una estabilidad al no tener separadas los dos tipos de finanzas. Entonces sí es realmente muy conveniente hacerlo desde el comienzo. Dale, muchas gracias por la información. Trataré de organizar porque así como tú dices, o sea, de acuerdo a lo que yo venda, lo que me ingresa, gasto, si gano más, pues gasto más, si gano menos. Ujú, ¿te das cuenta? Claro, porque tú no tienes el límite de tu ingreso como persona natural, sino tienes ese límite del ingreso de la empresa y dependiendo de lo que la empresa haga, tú gastas. Entonces, desde ahí no vas a poder entonces definir cuál es el rubro del ahorro que la empresa va a hacer todos los meses o al año, qué es lo que te va a dar a ti de utilidad, porque eso es la otra. Tú puedes decir, me voy a poner un sueldo de 1 millón y con eso me acostumbro a que tengo que vivir. La empresa hace uso eficiente de todos sus ingresos, costos y gastos y al final del año puede que te dé una utilidad de 20 millones de pesos. Ah, bueno, fue tu salario mensual de 1 millón más 20 millones de utilidad del año, pero tú con esos 20 millones defines si vas a dejar quizás una parte para entretenimiento, para disfrute, pero una gran parte para invertir en algo en un activo que te permita tener ingresos pasivos, como lo explicaba yo acá. O sea, que la empresa te dé ingresos residuales, pero que tú con tus excedentes puedas empezar a invertir para tener ingresos pasivos o ingresos de interés compuesto que te permita ir fortaleciendo tu patrimonio, porque creo que son como ¿qué te digo yo? Como dos vertientes muy importantes que hay que trabajar. No solo la generación de ingresos productivos a través de la compañía, sino la generación de fortalecimiento de patrimonio, pensando no en un miedo a la supervivencia ni un miedo a la escasez, sino en un ideal y en una intención de fortalecer tu patrimonio para tener un futuro estable y seguro. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, yo creo que vamos cerrando las que se quedaron hasta el final. Genial también. Para las que se quedaron, voy a hacer una rifa de algo que tenemos disponible ahorita y es la membresía Mujer Guardiana, que bueno, finalmente hoy las que estaban conectadas, casualmente también todas mujeres, lindo porque igual estamos ahí nutriendo esa energía femenina. La membresía empieza en febrero, va hasta marzo, entonces son 2 meses como de toda esa contención con mujeres poderosas, digo yo, compartiendo todo esto. Eh, bueno, nuestra profe juega, obviamente. Mi mamá pues no juegue para que no le quite. No, diga Merisita, yo me lo merezco también. No, yo ya, sí, ya ese es para mí también. Estoy ahí. No juego, no. Creencia. Entonces, entre las tres, un número del 1 al 10. ¿Quién quiere? 7. No, 4. no. Viviana. Yo ya, Viviana, yo yo. accedí a la membresía, ¿puedo participar por otra cosa? Hay tickets. Te la ganas, se la regalas a alguien. El número 3. Ay, no, qué suertuda. La ganó. Me lo gané. Te lo Muy bien.
Y mi asesora en finanzas me... Bueno, súper. Igual la idea es pues seguir nutriendo estos espacios. Esta grabación igual pues nos va a quedar disponible, la voy a enviar también al grupo. Las otras chicas que tienen marcas que han estado en los procesos pues también la van a ver y la idea es que esto sea como un punto de partida también para seguirnos acompañando en todos estos temas que a veces como que se ven lejanos, pero pues que tenemos a una experta muy cercana, digo yo, aunque estés lejos, Giovanita, es un honor tenerte en el equipo, que nos puedas asesorar como tan de cerca y a mí me encanta compartir las cosas cuando yo misma ya las estoy experimentando y para mí es un antes y un después llevar mis finanzas con sentido, con orden, y pues poder compartirlo ahora con nuestra comunidad. Entonces vamos a dejar en el grupo de Cultivarte un link de una encuesta, igual ahorita les escribo para quienes tengan intención de acceder a este programa con Giovanita, que es como el programa completo de abundancia, donde ya pues tienen esas asesorías personalizadas en tanto las finanzas personales, cómo separar hacia la empresa o cómo proyectarnos hacia ese mundo de inversiones o de crear empresa, pero ya con ese orden que nos parece bien importante. Y pues lo vamos a tener ahorita por este cierre de año, también como con un descuento especial para el grupo que está acá. Entonces lo voy a enviar al chat para que quienes lo quieran tener, completen el formulario y no se nos vuelva ahí como un chat de ventas, sino de verdad de seguirnos compartiendo. Justamente con Giovanita estamos también terminando la creación de su marca, entonces siento que esto no solamente es un compartir lo que ella tiene, sino recibir también esa esencia de reconocerse como mentora, de reconocerse siendo marca personal, lo que decía ahora Jime, que pues tantos años representando a Llano Gas o a otras empresas y hoy en día pues ya es ella como coach, como mentora, entonces también pues celebrarnos juntas como todos esos logros. Y bueno, darles las gracias de nuevo, muy rico haber compartido este espacio. Estas clases las estamos abriendo así porque son parte de nuestra formación completa Astro Yoga y son como temas muy transversales. Ahorita nos queda un último tema que es marketing y comunicación consciente desde nuestras marcas. Ese también lo vamos a abrir gratuito, libre. Entonces yo igual ahí les envío la información. En ese vamos a tener a Andrea Bobadilla, que es nuestra señorita menta que viene llegando de Reinado, a Loana Duque, que es también experta en marketing, y bueno, ojalá esté Jime, que es también una dura ahí en esos temas de marketing también. Entonces, bueno, darles las gracias, darte las gracias, Giovanita, también por el espacio y por compartirnos todo ese conocimiento bonito. No me vayan a cerrar sin decirme con qué se baila la abundancia. ¿Con qué música es eso? Porque yo me quedé esperando el baile. El ritmo que tú le pones. Yo elijo la música que quiero escuchar. Exacto. El Hay ritmo. que elegir. Ajá. Exacto. No es parte de la tarea. Sí. Ver con qué nos suena eso. Qué Muchas lindo. gracias. Una feliz noche para todas. Bueno, lo mismo, que estén muy bien. Chao. Gracias, Chao. Jimena, Dianita. Chao, Viviana. Chao, nos Doña vemos. Mary, Que te Chao. descansen. extraño. Descansen. Chao. Que descansen. Chao.